Bienvenidos a una historia que les tocará el corazón. Hoy les contaré sobre Emiliano, un niño de 7 años que fue rechazado de un lujoso restaurante por su apariencia, pero lo que nadie sabía es que él era hijo de uno de los empresarios más importantes de la ciudad. Esta es una historia de prejuicios, superación y lecciones inolvidables que cambiarán cómo vemos el mundo. Si no quieren perderse esta increíble narrativa, denle like a este video, suscríbanse al canal y activen la campanita para más historias que emocionan y nos inspiran. ¡Comencemos! El sol de Monterrey brillaba con intensidad esa tarde, reflejándose en las fachadas de los elegantes edificios del centro de la ciudad. Emiliano, de apenas 7 años, caminaba de la mano de Rosa, su niñera. El pequeño iba lleno de entusiasmo, observando con curiosidad todo a su alrededor. Su cabello negro estaba ligeramente despeinado, y vestía una camiseta sencilla con unos jeans gastados, pero su sonrisa iluminaba cada rincón por donde pasaba. Rosa, una mujer de rostro bondadoso y cabellos recogidos en un moño, le seguía con paciencia. Ella llevaba años cuidando de Emiliano, y aunque lo quería como si fuera su propio hijo, sabía que su trabajo no era sencillo. Emiliano era un niño inquieto, con una imaginación desbordante y una energía que parecía inagotable. De repente, el niño se detuvo frente a un restaurante lujoso. La fachada era imponente, con grandes ventanales que permitían ver mesas elegantemente decoradas. Los comensales, vestidos con trajes formales, conversaban en un ambiente tranquilo mientras los meseros, impecablemente uniformados, se movían con elegancia entre las mesas. «Rosa, quiero entrar ahí», dijo Emiliano con entusiasmo, señalando el restaurante. «¿Ahí? No creo que sea un lugar para nosotros, Emiliano», respondió Rosa, nerviosa. Ella estaba acostumbrada a evitar lugares donde las apariencias importaban más que las personas. «Pero tengo hambre, y ese lugar se ve muy bonito». «Por favor, Rosa, solo un ratito», insistió Emiliano, con esos ojos grandes y brillantes que hacían casi imposible negarle algo. Rosa suspiró. No quería decepcionarlo. Aunque tenía dudas, decidió intentarlo. Tomó la mano de Emiliano y juntos cruzaron la calle hacia la entrada del restaurante. Al llegar, un hombre alto y delgado, vestido con un elegante traje negro, se interpuso en su camino. Era el gerente, y su expresión cambiaba rápidamente de amable a rígida al observar a Emiliano y a Rosa. ¿Puedo ayudarles?, preguntó, aunque su tono no era amable. «Queríamos una mesa para 2», respondió Rosa con timidez. El gerente les dirigió una mirada despectiva, escaneando a Emiliano de pies a cabeza. Sus labios se curvaron en una mueca de desagrado. «Lo siento, pero nuestro restaurante está lleno. Además, no creemos que este sea el lugar adecuado para ustedes». Rosa sintió que la sangre le hervía, pero antes de que pudiera responder, Emiliano, inocente como era, preguntó: «¿Por qué no es un lugar para nosotros? ¿Hicimos algo malo?». El gerente se inclinó un poco hacia él, bajando la voz, pero con un tono cortante. «Este lugar es para personas elegantes, pequeño. No puedes simplemente venir vestido así y esperar que te demos una mesa». Emiliano no entendió del todo las palabras, pero sí percibió la dureza en la voz del hombre. Miró a Rosa, esperando una respuesta, pero ella solo lo tomó de la mano y lo apartó suavemente. «Vamos, Emiliano». «No importa, buscaremos otro lugar», dijo Rosa, tratando de mantener la calma mientras lo alejaba de la puerta. Mientras se alejaban, Emiliano volteó una vez más hacia el restaurante. Algo dentro de él se sentía extraño, como si un muro invisible lo hubiera apartado de un mundo al que no pertenecía. En su inocencia, no podía comprender por qué un lugar tan bonito no quería recibirlo. «Rosa, ¿por qué ese hombre nos trató así?», preguntó Emiliano mientras caminaban por la acera. «A veces las personas juzgan sin conocer, Emiliano. Pero eso no significa que tengan razón», respondió Rosa, intentando consolarlo. «Pero yo solo quería comer». «No entiendo», insistió Emiliano, con una mezcla de tristeza y confusión en su voz. Rosa sabía que era difícil explicarle a un niño algo tan injusto. Ella misma había sentido esa discriminación muchas veces, pero escuchar a Emiliano expresar su dolor era más de lo que podía soportar. Lo llevó a un pequeño puesto callejero cercano, donde le compró un plato de tacos que comieron sentados en una banca. Aunque Emiliano comió en silencio, su mente seguía atrapada en lo ocurrido. Esa noche, al llegar a casa, Emiliano estaba inusualmente callado. Su hogar era una mansión en las afueras de la ciudad, con enormes jardines y lujosos muebles que parecían sacados de una revista. Sin embargo, para él, era solo el lugar donde dormía, porque pasaba más tiempo con Rosa que con sus propios padres. Don Lorenzo y María Fernanda, sus padres, estaban casi siempre ocupados con sus negocios y eventos sociales. «¿Qué te pasa, mi niño?», preguntó Rosa mientras lo ayudaba a ponerse su pijama.
Nada, solo estaba pensando en el restaurante. ¿Crees que si me vistiera diferente, me dejarían entrar? Preguntó Emiliano, mirando a Rosa con esos ojos que siempre buscaban respuestas. Rosa sintió un nudo en la garganta. Se agachó para estar a su altura y le acarició el rostro. Emiliano, nunca dejes que alguien te haga sentir menos por cómo luces o por lo que llevas puesto. Tú vales por quien eres, no por lo que ellos piensen. Emiliano asintió, pero en su corazón, la duda permanecía. Esa noche, mientras se acostaba en su enorme cama, miró al techo y recordó las palabras del gerente. Su joven mente intentaba entender algo que incluso muchos adultos aún no comprendían: el prejuicio. Sin embargo, lo que Emiliano no sabía era que esa experiencia sería solo el comienzo de una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. Antes de quedarse dormido, pensó en algo que le daría esperanza. Algún día, quiero volver a ese lugar, pero esta vez, no me podrán echar. El amanecer en la mansión de los Salazar era siempre silencioso. Mientras los primeros rayos del sol se filtraban por las enormes ventanas, la casa comenzaba a despertar lentamente. En la cocina, Rosa ya estaba preparando el desayuno de Emiliano. Como todas las mañanas, él bajó las escaleras aún medio dormido, arrastrando sus pequeñas pantuflas y frotándose los ojos. «Buenos días, dormilón», saludó Rosa con una sonrisa cálida, colocando un plato de huevos revueltos y fruta en la mesa. «Buenos días», respondió Emiliano, sin el entusiasmo habitual. Rosa lo observó mientras comía en silencio. No podía quitarse de la cabeza lo ocurrido el día anterior. Aunque Emiliano parecía haberlo olvidado, ella sabía que ese rechazo lo había marcado más de lo que él quería admitir. De repente, el sonido de unos tacones resonó en el mármol del vestíbulo. María Fernanda, la madre de Emiliano, apareció impecablemente vestida con un elegante traje sastre. Su cabello oscuro estaba perfectamente arreglado, y un perfume caro anunciaba su presencia antes de que llegara a la cocina. «Buenos días, Emiliano», dijo, acercándose para darle un beso en la frente. «Buenos días, mamá», respondió él con timidez. María Fernanda se giró hacia Rosa, revisando su reloj de pulsera. «Hoy no llegaremos a cenar. Lorenzo y yo tenemos una reunión importante con los socios. Asegúrate de que Emiliano haga sus tareas y no se duerma tarde». Rosa asintió, acostumbrada a recibir instrucciones más que preguntas. María Fernanda lanzó una última mirada a Emiliano antes de marcharse, como si quisiera decir algo más, pero se contuvo. El niño siguió desayunando en silencio. Cuando terminó, Rosa lo llevó al estudio para que revisara sus libros escolares. Sin embargo, Emiliano parecía distraído. Su mente seguía viajando al restaurante, al rostro del gerente y a las palabras que le había dicho. Aunque no entendía completamente el concepto de prejuicio, sí sabía que lo habían juzgado de una manera injusta. «Rosa, ¿tú crees que soy feo?», preguntó de repente, rompiendo el silencio. Rosa, sorprendida, dejó el trapo que usaba para limpiar una mesa y se acercó a él. «¿Por qué dices eso, mi niño? Claro que no lo eres. Eres hermoso, por dentro y por fuera. Pero ayer ese hombre me miró como si no le gustara como soy, como si algo estuviera mal conmigo», insistió Emiliano, con una mezcla de tristeza e inocencia. Rosa sintió que su corazón se rompía. Se sentó junto a él y le tomó las manos. «Emiliano, no tienes nada de malo. Algunas personas no saben ver lo que realmente importa. Ayer, ese hombre no vio a un niño increíblemente inteligente y especial. Solo vio lo que quiso ver. Pero tú no puedes dejar que alguien como él te haga dudar de ti mismo». El niño asintió lentamente, pero sus pensamientos no se disiparon. Rosa decidió distraerlo llevándolo al jardín trasero. Allí, Emiliano encontró algo de consuelo jugando con su perro, Max, un golden retriever que siempre parecía saber cómo hacerlo reír. Mientras tanto, en las oficinas centrales de Grupo Salazar, Lorenzo Salazar estaba sentado en su amplia oficina, revisando documentos importantes. Aunque era un hombre serio y meticuloso, siempre tenía un rincón en su mente ocupado por Emiliano. Recordaba cómo había sido su propia infancia, criada en un pequeño pueblo donde apenas había recursos. Había trabajado duro para llegar a donde estaba, pero a menudo se preguntaba si estaba sacrificando demasiado tiempo con su hijo. Esa tarde, mientras revisaba su agenda, algo lo hizo detenerse. Había pasado un tiempo desde la última vez que había salido con Emiliano, solo los dos. Con una sonrisa leve, decidió que el próximo fin de semana lo llevaría a almorzar a algún lugar especial. Esa noche, Lorenzo llegó a casa temprano, algo poco común para él. Emiliano estaba en su habitación, leyendo un libro de cuentos que Rosa le había dado. Cuando escuchó los pasos de su padre acercándose, levantó la vista con sorpresa. «¡Papá!», exclamó, corriendo hacia él y abrazándolo. Lorenzo lo levantó en el aire y lo giró,
haciéndolo reír. ¿Cómo está mi campeón?, preguntó Lorenzo, acariciándole el cabello. Bien. Rosa me llevó al jardín y jugué con Max. ¿Por qué llegaste temprano? Lorenzo lo miró con una sonrisa. Porque quiero pasar tiempo contigo. Este fin de semana, tú y yo iremos a comer a donde tú quieras. Los ojos de Emiliano se iluminaron con emoción. ¿De verdad? A cualquier lugar. A cualquier lugar. Tú eliges. Emiliano pensó por un momento. Había un lugar en su mente que no podía borrar, el restaurante donde lo habían rechazado. Aunque no estaba seguro de querer regresar, algo dentro de él le decía que debía hacerlo. ¿Podemos ir al restaurante donde fui con Rosa?, preguntó tímidamente. Lorenzo arqueó una ceja, sorprendido. ¿Por qué quieres ir allí? Porque quiero que me vean contigo, y no nos echen esta vez. Lorenzo se quedó en silencio por un momento. Comprendió que había algo más profundo detrás de esa petición. Aunque no le gustaba la idea de exponerse a una posible confrontación, decidió respetar el deseo de su hijo. Está bien, Emiliano. Este sábado iremos allí, respondió con firmeza. Esa noche, mientras Emiliano dormía, Lorenzo se quedó despierto pensando la conversación. Sabía que debía enseñarle a su hijo una lección importante sobre dignidad y respeto. No se trataba solo de demostrar quién era él como empresario, sino de inculcarle a Emiliano que su valor no dependía de cómo otros lo vieran. Mientras tanto, Emiliano soñaba con su regreso al restaurante. En su mente infantil, imaginaba que todo sería diferente esta vez, que lo recibirían con una sonrisa y lo tratarían como cualquier otro cliente. Pero en el fondo, una pequeña voz le susurraba que las cosas no serían tan sencillas. El sábado por la mañana llegó con un aire de expectativa. Emiliano se despertó temprano, demasiado emocionado para quedarse en la cama. Mientras Rosa le ayudaba a vestirse, el niño no dejaba de hablar del almuerzo que tendría con su papá. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo importante estaba por suceder. ¿Crees que esta vez nos dejarán entrar, Rosa?, preguntó mientras ella le abotonaba la camisa blanca, que hacía juego con unos pantalones caqui. Estoy segura de que sí, Emiliano. Hoy vas con tu papá, y él siempre sabe cómo manejar las cosas, respondió Rosa con una sonrisa tranquilizadora. Al bajar las escaleras, Lorenzo ya los esperaba en la sala. Estaba vestido de manera elegante pero sobria, con un traje gris y una corbata azul. Su presencia llenaba el espacio, pero sus ojos se suavizaron al ver a Emiliano bajar corriendo. «Papá, estoy listo», dijo el niño con entusiasmo. «Perfecto, campeón. Vamos entonces», respondió Lorenzo, extendiéndole la mano. El viaje al restaurante fue tranquilo, aunque Emiliano no podía dejar de observar por la ventana, memorizando cada esquina como si estuviera en una misión especial. Cuando el auto se detuvo frente al restaurante, el niño sintió un ligero nudo en el estómago. Miró el lugar con una mezcla de emoción y nerviosismo. Lorenzo bajó primero, ayudando a Emiliano a salir del auto. El niño, que había sido rechazado unos días antes, ahora llegaba tomado de la mano de un hombre cuya sola presencia parecía abrir puertas. Juntos caminaron hacia la entrada, donde el mismo gerente que había rechazado a Emiliano estaba de pie. El hombre alzó la vista y su expresión cambió al instante. Reconoció al niño de inmediato, pero esta vez sus ojos se posaron en Lorenzo. Su rostro se tensó al comprender quién era el hombre que lo acompañaba. «Buenos días, señor. Bienvenidos a la vanguardia. ¿Tienen una reserva?», preguntó el gerente, con un tono que intentaba ser educado pero que no podía ocultar su incomodidad. «No, pero confío en que eso no será un problema», respondió Lorenzo, con una calma que parecía casi intimidante. El gerente titubeó. Su mente trabajaba rápidamente para decidir cómo manejar la situación. Sabía perfectamente quién era Lorenzo Salazar, uno de los empresarios más influyentes de la ciudad, dueño de una cadena de hoteles de lujo y varios negocios prominentes. Negarle la entrada sería un error catastrófico. «Por supuesto que no, señor Salazar. Por favor, acompáñenme. Les asignaremos nuestra mejor mesa», dijo finalmente, con una sonrisa tensa. Emiliano miró al hombre con curiosidad. No dijo nada, pero recordó claramente cómo lo había tratado la última vez. Mientras seguían al gerente hacia el interior del restaurante, notó cómo los ojos de los comensales se giraban hacia ellos. Las miradas eran una mezcla de curiosidad y respeto hacia Lorenzo, pero Emiliano sentía que esas mismas miradas lo atravesaban a él, recordándole el día en que había sido rechazado. La mesa que les asignaron estaba junto a una ventana, con una vista perfecta del parque al otro lado de la calle. Los cubiertos de plata brillaban bajo la luz de la lámpara, y las servilletas de tela estaban dobladas en formas elegantes. «¿Es esta una buena mesa para ustedes, señor?», preguntó el gerente, inclinándose ligeramente hacia Lorenzo. «Es perfecta.
Gracias, respondió Lorenzo, sentándose y ayudando a Emiliano a acomodarse en su silla. Cuando el gerente se retiró, Lorenzo miró a Emiliano, quien parecía estar en otro mundo. ¿Estás bien, hijo?, preguntó Lorenzo, inclinándose hacia él. Sí, solo, es raro estar aquí, respondió Emiliano, mirando alrededor. Lorenzo entendió de inmediato. Quería que Emiliano se sintiera seguro, así que tomó la carta y comenzó a leerla en voz alta, ayudándolo a elegir su platillo. Después de un rato, el niño comenzó a relajarse, riéndose de los nombres complicados de los platos y haciendo preguntas sobre los ingredientes. Cuando el mesero llegó para tomar la orden, Emiliano ya estaba de mejor humor. Escogió un platillo de pasta con salsa cremosa y pidió un jugo de naranja, mientras Lorenzo optó por un filete. El ambiente en la mesa se llenó de una calidez que contrastaba con el aire formal del restaurante. Sin embargo, el momento de tranquilidad no duró mucho. Desde la cocina, el gerente observaba discretamente, incapaz de ocultar su nerviosismo. Sabía que Lorenzo Salazar no era un hombre común y temía que el episodio con Emiliano llegara a sus oídos. Cuando los platillos llegaron, Emiliano se sumergió en su comida con entusiasmo. Lorenzo lo observaba, disfrutando del momento. Sin embargo, el empresario no había dejado de notar las miradas de los empleados y los murmullos de los comensales. Finalmente, decidió abordar el tema. Emiliano, quiero que sepas algo, dijo Lorenzo, dejando el tenedor sobre el plato y mirándolo directamente a los ojos. ¿Qué cosa, papá?, preguntó Emiliano, deteniéndose para escucharlo. Lo que ocurrió aquí la última vez no fue culpa tuya. Algunas personas juzgan sin conocer, pero eso no significa que tengan razón. Tú no necesitas cambiar para agradarles a los demás. Lo importante es que siempre seas tú mismo. Emiliano asintió lentamente, procesando las palabras de su padre. Aunque todavía tenía preguntas, sintió que una parte de su carga se aligeraba. Cuando terminaron de comer, Lorenzo pidió la cuenta. El gerente, intentando redimirse, se acercó personalmente para agradecerles la visita y asegurarse de que todo había sido de su agrado. Espero que hayan disfrutado su experiencia, señor Salazar. Para nosotros es un honor tenerlo aquí, dijo con una sonrisa que parecía más forzada que sincera. La comida estuvo excelente, respondió Lorenzo, manteniendo la misma calma que desde el inicio. Luego, añadió con un tono más firme, pero espero que en el futuro todos sus clientes sean tratados con el mismo respeto, sin importar quiénes sean o cómo se vean. El rostro del gerente perdió algo de color. Asintió rápidamente, incapaz de responder algo más. Cuando salieron del restaurante, Emiliano se sintió más ligero. Había enfrentado el lugar que lo había rechazado, y aunque todavía no entendía completamente el significado de lo que había sucedido, sabía que su padre había dejado una lección importante. De camino al auto, Lorenzo miró a Emiliano y sonrió. ¿Cómo te sientes ahora?, preguntó. Bien, creo que aprendí algo hoy, respondió Emiliano, sonriendo también. Sin embargo, en el fondo, ambos sabían que esa no sería la última vez que enfrentarían un momento como ese. El domingo amaneció tranquilo en la mansión de los Salazar, pero más allá de sus paredes, el bullicio de la ciudad no paraba. El incidente en el restaurante no había terminado allí. Algunos de los comensales que habían presenciado la escena empezaron a murmurar al respecto en sus círculos sociales, y en cuestión de horas, la historia comenzó a propagarse como el fuego. En los cafés de lujo y en los pasillos de las oficinas, la pregunta se repetía: ¿cómo fue posible que alguien como Lorenzo Salazar, un empresario tan influyente, enfrentara tal desaire hacia su hijo? Mientras tanto, en casa, Emiliano estaba sentado en el jardín, rodeado de papeles y crayones. Dibujaba escenas de su aventura en el restaurante, desde la imponente fachada hasta el elegante interior. A su lado, Max, su fiel Golden Retriever, descansaba bajo la sombra de un árbol. ¿Qué estás dibujando, mi niño?, preguntó Rosa, acercándose con una jarra de limonada. El restaurante, respondió Emiliano sin levantar la vista. ¿Y por qué quieres dibujarlo?, insistió Rosa, inclinándose para ver mejor el dibujo. Emiliano hizo una pausa y luego alzó la mirada. Porque quiero recordar que fui valiente al regresar. Rosa sintió una mezcla de orgullo y tristeza al escuchar esas palabras. El niño estaba procesando lo sucedido de una manera que pocos adultos podrían manejar. En otra parte de la casa, Lorenzo estaba en su estudio, revisando un informe financiero. Sin embargo, su concentración era interrumpida constantemente por notificaciones en su teléfono. Mensajes de colegas, socios y amigos llenaban su bandeja de entrada, todos haciendo referencia al incidente en La Vanguardia. Uno de los mensajes llamó especialmente su atención. Era de un periodista local que había escuchado rumores sobre lo sucedido y quería confirmar los detalles para un artículo. Lorenzo frunció el ceño.
Sabía que cualquier respuesta suya podría alimentar aún más la historia, pero también entendía que guardar silencio podría interpretarse como una aceptación tácita de lo ocurrido. Decidió ignorar el mensaje por el momento y centrarse en Emiliano. Subió al jardín y encontró a su hijo concentrado en su dibujo. ¿Qué haces, campeón?, preguntó Lorenzo, sentándose junto a él. Estoy dibujando lo que pasó ayer, respondió Emiliano, mostrando orgullosamente su obra. Lorenzo miró el dibujo con atención. Aunque era simple, reflejaba claramente la perspectiva de un niño, las sillas elegantes, la gran lámpara del techo y la figura del gerente, exageradamente alta y seria. En un rincón del papel, Emiliano había dibujado una versión pequeña de sí mismo junto a Lorenzo. Es un gran dibujo. Tienes talento, hijo, dijo Lorenzo con una sonrisa. Papá, ¿por qué ese hombre fue tan malo conmigo?, preguntó Emiliano de repente, con una mezcla de curiosidad y tristeza. Lorenzo suspiró, buscando las palabras adecuadas. A veces, las personas juzgan a los demás por su apariencia o por lo que creen saber de ellos. Pero eso no significa que tengan razón. Lo importante es que tú nunca te comportes de la misma manera. Trata a todos con respeto, sin importar cómo se vean o de dónde vengan. Emiliano asintió lentamente, absorbiendo las palabras de su padre. Aunque no entendía todo por completo, sabía que había una lección importante detrás de lo que Lorenzo decía. Mientras padre e hijo compartían ese momento, en el centro de la ciudad, las redes sociales estaban en ebullición. Un empleado del restaurante había publicado un comentario en su perfil personal, narrando lo ocurrido y mencionando al niño de aspecto humilde que resultó ser el hijo de un magnate. La publicación, aunque eliminada poco después, ya había sido capturada y compartida por cientos de personas. Esa misma tarde, mientras Lorenzo y Emiliano paseaban por el parque, un hombre se acercó con una sonrisa nerviosa. Disculpe, señor Salazar. Mi nombre es Jorge Ríos, soy periodista de El Heraldo de la Ciudad. ¿Puedo hacerle unas preguntas? Lorenzo frunció el ceño, protegiendo instintivamente a Emiliano al colocarlo detrás de él. Lo siento, pero no estamos dando entrevistas, respondió con firmeza. Entiendo, señor, pero es que lo sucedido en el restaurante se ha vuelto un tema de conversación. La gente está interesada en saber su opinión, especialmente sobre el trato que recibió su hijo. Lorenzo sintió una punzada de frustración. No quería que Emiliano estuviera en el centro de un escándalo mediático, pero también sabía que ignorar la situación podría dar pie a especulaciones. Lo único que diré es que todos los niños merecen ser tratados con respeto. Buenas tardes, dijo, cortando la conversación y alejándose con Emiliano. Mientras caminaban de regreso al auto, Emiliano miró a su padre con curiosidad. Papá, ¿por qué ese hombre quería hablar contigo? Porque algunas personas creen que lo que pasó es importante. Pero lo que realmente importa es que tú estés bien, respondió Lorenzo, colocando una mano sobre el hombro de su hijo. Esa noche, mientras Emiliano dormía, Lorenzo revisaba las noticias en su teléfono. Para su sorpresa, varios portales ya habían comenzado a publicar artículos sobre lo ocurrido. Algunos criticaban al restaurante por su actitud discriminatoria, mientras que otros especulaban sobre la identidad del niño misterioso. En el restaurante La Vanguardia, el ambiente era tenso. El gerente había sido llamado a una reunión de emergencia con los dueños, quienes estaban furiosos por la mala publicidad. Mientras tanto, los empleados murmuraban entre ellos, compartiendo teorías sobre las repercusiones que podría tener el incidente. Rosa, al enterarse de todo el revuelo, no pudo evitar preocuparse. Sabía que Lorenzo era un hombre fuerte y capaz de manejar situaciones difíciles, pero también temía que toda la atención pudiera afectar a Emiliano. Decidió hablar con Lorenzo al respecto. Señor, con el debido respeto, ¿cree que esto es bueno para el niño? Toda esta atención, no sé si le hará bien. Lorenzo la miró con seriedad. Lo sé, Rosa. Estoy haciendo todo lo posible para protegerlo. Pero a veces, las cosas se salen de nuestro control. En el fondo, Lorenzo sabía que el incidente había destapado algo más grande, una conversación sobre prejuicios y cómo la sociedad trataba a las personas basándose en su apariencia. Aunque no lo había buscado, ahora se encontraba en el centro de esa discusión, y tenía que decidir cómo manejarla. Mientras tanto, Emiliano soñaba con el restaurante. En su sueño, ya no era el niño rechazado, sino alguien que caminaba con la frente en alto, sin miedo al juicio de los demás. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de tranquilidad en casa y caos en el exterior. La atención mediática sobre Lorenzo y Emiliano no disminuía. Cada mañana, Lorenzo encontraba nuevos artículos y comentarios en redes sociales, algunos apoyando su postura y otros cuestionando por qué no había tomado acciones legales contra el restaurante. Para Emiliano, el mundo seguía siendo un lugar simple, lleno de dibujos,
juegos y los pequeños problemas que un niño de 7 años puede comprender. Sin embargo, Lorenzo sabía que el silencio ya no era una opción. Al recibir una invitación para asistir a una gala benéfica organizada por empresarios de la ciudad, vio una oportunidad para abordar la situación de manera estratégica. Aquella gala, aunque planeada con fines caritativos, era conocida como un espacio para hacer conexiones y discutir temas relevantes entre los líderes más influyentes. ¿Por qué no te quedas en casa, papá?, preguntó Emiliano esa tarde, mientras veía a Lorenzo elegir un traje en su amplio vestidor. Porque hay momentos en los que necesitamos hablar, hijo. Especialmente cuando algo importante está en juego, respondió Lorenzo, sin entrar en detalles. Rosa, quien estaba ayudando a Emiliano con su tarea, escuchó la conversación y frunció ligeramente el ceño. Sabía que Lorenzo planeaba manejar la situación, pero temía que todo se complicara aún más. La gala se llevó a cabo en uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad, propiedad de Lorenzo. Los salones estaban decorados con luces tenues y arreglos florales que emanaban elegancia. Lorenzo llegó con su porte habitual, saludando a conocidos y aceptando los cumplidos por el éxito de sus negocios. Sin embargo, podía sentir las miradas y los murmullos a su alrededor. Una de las primeras personas en abordarlo fue Mauricio Castillo, un amigo y colega de confianza. Lorenzo, esta historia del restaurante está en boca de todos. ¿Estás seguro de que no quieres aclararlo públicamente?, preguntó en voz baja, mientras sostenía una copa de vino. Lo haré, pero a mi manera. No quiero que mi hijo se convierta en el foco de algo que no eligió, respondió Lorenzo con firmeza. Mientras tanto, en otro rincón de la sala, un grupo de empresarios discutía el tema en voz baja. Entre ellos estaba Carolina Méndez, una influyente periodista que trabajaba para una importante revista de negocios. Al escuchar que Lorenzo estaba presente, decidió acercarse directamente a él. Señor Salazar, disculpe la interrupción. Soy Carolina Méndez, periodista de Horizonte Empresarial. Me gustaría hablar con usted sobre lo sucedido en La Vanguardia. Creo que su perspectiva podría generar una discusión importante sobre igualdad y valores empresariales. Lorenzo la miró con atención. Aunque generalmente evitaba entrevistas espontáneas, vio sinceridad en su mirada y decidió aceptar. Está bien, señorita Méndez. Pero prefiero que hablemos en privado. Ambos se dirigieron a un área más tranquila del salón. Carolina comenzó con una pregunta directa. Señor Salazar, muchos consideran que usted podría haber tomado medidas más contundentes contra el restaurante. ¿Por qué no lo ha hecho? Lorenzo respiró profundamente antes de responder. Porque creo en la educación antes que en la confrontación. El problema no es solo un restaurante, es una mentalidad que aún persiste en muchos lugares. Prefiero usar esta experiencia para abrir un diálogo y cambiar actitudes, en lugar de buscar venganza. Carolina asintió, impresionada por su respuesta. Entonces, ¿cuál sería su mensaje para otros empresarios? Que nuestras acciones, como líderes, deben reflejar los valores que queremos ver en nuestra sociedad. No podemos construir negocios exitosos ignorando los principios de respeto e inclusión. Mientras Lorenzo hablaba, un fotógrafo de la gala tomó una imagen de la conversación. La foto sería publicada más tarde en varias plataformas, acompañada de un resumen de las palabras de Lorenzo, reforzando su reputación como un hombre de principios. Esa misma noche, mientras Lorenzo regresaba a casa, encontró a Emiliano dormido en el sofá, con su cuaderno de dibujos abierto sobre el pecho. Rosa estaba sentada cerca, leyendo un libro. ¿Cómo te fue?, preguntó ella en voz baja. Bien. Creo que logré transmitir lo que quería decir, respondió Lorenzo, quitándose el saco y colocándolo en una silla. Al día siguiente, la historia de Lorenzo en la gala comenzó a circular en redes sociales. Muchas personas elogiaron su postura, mientras que otras la consideraron insuficiente. En el restaurante La Vanguardia, la tensión era palpable. Los dueños estaban divididos. Algunos querían emitir una disculpa pública, mientras que otros temían que eso alimentara aún más la polémica. Por otro lado, Emiliano comenzaba a notar pequeños cambios en su entorno. Algunos niños de su escuela, que antes no lo habían tomado en cuenta, ahora se mostraban curiosos por hablar con él. Aunque Emiliano no entendía completamente lo que estaba ocurriendo, se sentía diferente, como si su mundo se hubiera expandido de repente. Una tarde, mientras jugaba en el parque, un niño llamado Diego se acercó tímidamente. «Oye, Emiliano, ¿es cierto que tu papá es súper famoso?», preguntó, con los ojos abiertos de par en par. «No sé si es famoso, pero es muy bueno en lo que hace», respondió Emiliano, encogiéndose de hombros. Diego sonrió y se sentó a su lado, empezando a hablar sobre sus juguetes favoritos. En cuestión de minutos, los dos estaban jugando como si se conocieran de toda la vida. Esa noche,
Emiliano compartió su experiencia con Lorenzo durante la cena. Hoy hice un nuevo amigo, papá. Se llama Diego. Me preguntó cosas sobre ti, pero luego solo jugamos. Fue divertido. Me alegra mucho, hijo. Los amigos son importantes, y no necesitas explicarles todo sobre tu vida. Lo importante es que sean honestos contigo, dijo Lorenzo, sonriendo. Sin embargo, Lorenzo sabía que la atención mediática aún no había desaparecido. Lo que no imaginaba era que pronto recibiría una carta de La Vanguardia. Al abrir el sobre, encontró una invitación formal para reunirse con los dueños del restaurante. La invitación de La Vanguardia llegó en el momento menos esperado. Lorenzo, sentado en su estudio con una taza de café en la mano, no pudo evitar fruncir el ceño al leer el contenido. Era una carta escrita en un tono formal, pero que dejaba entrever cierta desesperación. Los dueños del restaurante solicitaban una reunión privada para discutir lo sucedido y encontrar una solución. Durante todo el día, Lorenzo reflexionó sobre la decisión de aceptar o no. Sabía que regresar al lugar donde Emiliano había sido humillado no sería fácil, pero también entendía que evitarlo no resolvería nada. Después de mucho pensarlo, decidió asistir, pero esta vez llevaría a Emiliano y a su esposa, Claudia. ¿Está seguro de que es lo correcto?, preguntó Claudia cuando Lorenzo le explicó sus planes durante la cena. No lo sé, pero quiero que Emiliano vea que enfrentar las situaciones difíciles con dignidad es lo más importante. Emiliano, quien escuchaba atentamente, levantó la vista de su plato. ¿Vamos al restaurante? Sí, hijo. Esta vez será diferente. El día de la reunión llegó. Lorenzo, Claudia y Emiliano se vistieron con sus mejores trajes. Emiliano llevaba una pequeña corbata azul que lo hacía parecer todo un caballero, mientras que Claudia optó por un vestido sencillo pero elegante. Al llegar al restaurante, fueron recibidos por un grupo de empleados que esperaban en la entrada con expresiones nerviosas. El gerente, el mismo que había rechazado a Emiliano días atrás, se adelantó para saludarlos. Su actitud era completamente diferente. Había perdido la altanería y ahora mostraba una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. Señor Salazar, señora Salazar, joven Emiliano, bienvenidos. Por favor, acompáñenos a una sala privada. El ambiente en el restaurante era distinto. Aunque los demás comensales no parecían estar al tanto de la reunión, los empleados mostraban una actitud más cautelosa. Lorenzo caminó con paso firme, seguido de Claudia y Emiliano, quien observaba todo a su alrededor con una mezcla de curiosidad y aprensión. La sala privada estaba elegantemente decorada, con un enorme candelabro en el techo y una mesa de madera pulida en el centro. Allí esperaban los dueños de La Vanguardia, una pareja de mediana edad que se levantó al ver entrar a los Salazar. Señor Salazar, muchas gracias por venir, dijo el hombre, extendiendo la mano. Señora Salazar, es un honor tenerlos aquí. Y tú debes ser Emiliano, agregó la mujer con una sonrisa amable. Emiliano miró a su padre antes de estrechar tímidamente la mano de la mujer. Lorenzo se sentó, manteniendo la compostura, y esperó a que los anfitriones comenzaran la conversación. Queremos empezar por disculparnos profundamente por lo sucedido, dijo el hombre, con un tono genuino. Lo que pasó aquel día no refleja los valores de nuestro restaurante. Hemos tomado medidas para garantizar que algo así no vuelva a ocurrir. Claudia, quien había permanecido en silencio, intervino con firmeza. Agradecemos la disculpa, pero lo que nos preocupa es que no solo fue un incidente aislado. ¿Cuántas otras personas han sido tratadas de la misma manera simplemente por su apariencia? La mujer asintió con seriedad. Tiene toda la razón, señora Salazar. Estamos implementando un programa de capacitación para nuestro personal, enfocado en la inclusión y el respeto hacia todos nuestros clientes. Mientras los adultos discutían, Emiliano observaba la mesa. Había un arreglo floral en el centro que captó su atención. Sin embargo, su mirada se desvió al gerente, que permanecía de pie al fondo de la sala, con las manos cruzadas y la cabeza ligeramente baja. Papá, dijo Emiliano en voz baja. ¿Qué pasa, hijo? Ese hombre fue el que me dijo que no podía entrar. El gerente levantó la vista al escuchar a Emiliano. Tragó saliva antes de dar un paso al frente. Señor Emiliano, quiero pedirte una disculpa de corazón. Lo que hice estuvo mal, y lamento haberte hecho sentir mal. Emiliano lo miró fijamente durante unos segundos antes de responder. Está bien. Solo espero que no le hagas eso a otros niños. El gerente, visiblemente conmovido, inclinó la cabeza. Gracias, joven Emiliano. Haré todo lo posible para ser mejor. La reunión continuó con un tono más conciliador. Lorenzo y Claudia dejaron claro que su objetivo no era dañar la reputación del restaurante, sino garantizar que la situación generara un cambio positivo.
Los dueños se comprometieron a donar una parte de sus ganancias a una organización que promovía la igualdad social y a implementar políticas estrictas contra cualquier forma de discriminación. Antes de irse, los dueños invitaron a los Salazar a disfrutar de una comida en el restaurante como gesto de buena voluntad. Aunque Lorenzo dudó al principio, Claudia lo convenció de aceptar. Emiliano, por su parte, estaba encantado de sentarse a la mesa. Esta vez, el personal los atendió con amabilidad y dedicación, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Emiliano miraba el menú con ojos brillantes, emocionado por probar los platillos que había visto la primera vez. «Papá, ¿puedo pedir postre primero?», preguntó con una sonrisa traviesa. «Hoy puedes pedir lo que quieras, hijo», respondió Lorenzo, riendo. Mientras disfrutaban de la comida, Emiliano notó que varios empleados lo miraban con curiosidad y una especie de respeto silencioso. Aunque no entendía del todo lo que significaba, se sentía bien. Por primera vez, no se sentía juzgado, sino aceptado. Al salir del restaurante, Lorenzo se detuvo un momento y miró a su hijo. «¿Qué te pareció esta vez, campeón?». «Fue mucho mejor, papá. Creo que aprendieron la lección». Lorenzo sonrió y tomó la mano de Emiliano. A veces, las lecciones más importantes vienen de los momentos más difíciles. Mientras la familia Salazar se alejaba, los empleados del restaurante los veían partir con una mezcla de alivio y gratitud. Sabían que aquel día marcaba un nuevo comienzo, no solo para el restaurante, sino para ellos mismos. El restaurante La Vanguardia había cambiado. Sus dueños, tras la reunión con los Salazar, implementaron reformas drásticas para garantizar que jamás se repitiera un incidente como el que Emiliano había sufrido. Sin embargo, las acciones del restaurante no fueron suficientes para calmar la atención mediática. La noticia se había expandido más allá de la ciudad, convirtiéndose en un símbolo de las luchas sociales por la igualdad y la inclusión. Lorenzo Salazar, aunque era conocido por su discreción, no pudo evitar convertirse en el centro de un debate que dividía opiniones. Al mismo tiempo, Emiliano seguía con su vida normal de niño. La escuela, los amigos y los juegos eran su refugio, aunque empezaba a notar que muchas cosas a su alrededor habían cambiado. Una tarde, mientras coloreaba en su habitación, su madre entró con una expresión seria. «Emiliano, ven a la sala. Tu papá y yo queremos hablar contigo», dijo Claudia, con voz suave. El niño dejó sus colores y siguió a su madre. Al entrar a la sala, vio a Lorenzo sentado en el sofá, revisando algunos documentos. Emiliano se sentó junto a él, curioso pero tranquilo. «Hijo, hemos recibido una invitación especial», comenzó Lorenzo. «Una importante cadena de televisión quiere entrevistarnos para hablar de lo que pasó en el restaurante. Quieren saber tu opinión, lo que sentiste y cómo todo esto te ha afectado». Emiliano parpadeó, confundido. «¿Por qué quieren saber eso de mí? Yo solo soy un niño». Claudia se agachó a su altura y le tomó las manos. «Porque a veces, las palabras de un niño pueden enseñar más que las de un adulto. Pero no tienes que hacerlo si no quieres, ¿de acuerdo?». Emiliano pensó por un momento antes de responder. «Si papá y tú estarán conmigo, lo haré». La familia aceptó la invitación y, unos días después, se encontraron en el estudio de televisión. Las luces brillantes y las cámaras intimidadoras hicieron que Emiliano apretara la mano de su padre con fuerza. Lorenzo, siempre calmado, le susurró. «Solo sé tú mismo, hijo. No tienes que decir nada que no quieras». La entrevista comenzó con preguntas dirigidas a Lorenzo y Claudia. Hablaron sobre los valores familiares, la importancia de la inclusión y cómo habían manejado la situación como padres. Luego, el conductor se dirigió a Emiliano, con una sonrisa cálida. «Emiliano, cuéntanos, ¿cómo te sentiste ese día en el restaurante?». El niño bajó la mirada por un momento, pero luego levantó la cabeza con confianza. «Me sentí triste porque pensé que había algo malo en mí. Pero después mi papá y mi mamá me dijeron que no era mi culpa, y eso me hizo sentir mejor». El conductor asintió, impresionado por la madurez del niño. «¿Y ahora cómo te sientes al saber que muchas personas han escuchado tu historia?». Emiliano sonrió ligeramente. «Me hace feliz porque tal vez así otras personas no se sientan tristes como yo me sentí». Las palabras de Emiliano tocaron el corazón de millones de espectadores. La entrevista se volvió viral, y el niño fue elogiado por su sinceridad y su capacidad para transmitir un mensaje poderoso con palabras simples. Mientras tanto, La Vanguardia enfrentaba un escrutinio constante. Aunque sus esfuerzos por reformarse eran sinceros, muchos clientes seguían considerando el incidente como un reflejo de problemas más profundos en la sociedad. Fue entonces cuando los dueños decidieron dar un paso audaz, organizar un evento especial en el restaurante, invitando a Lorenzo y a su familia como invitados de honor. Cuando Lorenzo recibió la invitación, dudó en aceptarla. Sin embargo,
después de discutirlo con Claudia, decidió que era una oportunidad para cerrar ese capítulo de sus vidas de una manera significativa. El evento fue anunciado como una celebración de la inclusión y el respeto. Incluía una cena especial, cuyos ingresos serían donados a organizaciones que trabajaban por la igualdad social. Los Salazar llegaron al restaurante con Emiliano, quien llevaba un traje pequeño que lo hacía parecer más mayor de lo que era. Al entrar, fueron recibidos con aplausos por parte de los empleados y los asistentes. El gerente, que había sido el origen del problema, se acercó con una bandeja en las manos. «Señor Emiliano, esto es para usted. Lo preparé yo mismo», dijo, extendiéndole un pequeño pastel decorado con colores vivos. Emiliano lo tomó con cuidado y sonrió. «Gracias. Se ve muy rico». La noche continuó con discursos y presentaciones. Lorenzo fue invitado a hablar y aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre lo sucedido. Este incidente nos recordó que, como sociedad, aún tenemos mucho por hacer para construir un mundo donde todos sean tratados con dignidad. Pero también me recordó que incluso los errores pueden ser oportunidades para aprender y crecer. El momento culminante de la noche llegó cuando Emiliano fue invitado a decir unas palabras. De pie frente al micrófono, con los ojos de todos puestos en él, tomó una respiración profunda y dijo: «Yo solo quiero que todos los niños puedan ir a donde quieran sin que nadie les diga que no pueden». El aplauso que siguió resonó en todo el restaurante, marcando un momento de esperanza y unidad. Lorenzo y Claudia abrazaron a Emiliano, orgullosos de su valentía y de la manera en que había enfrentado una situación tan complicada. Aunque la familia sabía que el camino hacia un cambio real era largo, también entendían que cada pequeño paso, cada palabra y cada acción contaban. Esa noche, mientras regresaban a casa, Emiliano se durmió en el auto, sosteniendo el pequeño pastel que le habían dado, como un símbolo de reconciliación y nuevos comienzos. Los días que siguieron al evento en La Vanguardia estuvieron llenos de cambios positivos, tanto para el restaurante como para la familia Salazar. Lorenzo y Claudia notaron que Emiliano parecía más confiado. El niño que una vez había dudado de su valor ahora caminaba con la frente en alto, como si finalmente entendiera que su importancia no estaba en lo que otros veían, sino en lo que llevaba dentro. Sin embargo, la atención mediática no se desvaneció de inmediato. Los periódicos locales continuaron hablando del caso, y Emiliano se convirtió en un pequeño símbolo de valentía y resiliencia. Una tarde, mientras jugaba en el jardín, Lorenzo recibió una llamada que cambiaría sus vidas. «Señor Salazar, somos parte del comité organizador de una conferencia nacional sobre inclusión y queremos invitarlo a usted y a Emiliano como ponentes principales». Lorenzo agradeció la invitación y prometió discutirla con su familia. Esa noche, durante la cena, les contó a Claudia y Emiliano sobre la propuesta. «¿Qué significa ser ponentes?», preguntó Emiliano con curiosidad. «Significa que irías conmigo a hablar frente a muchas personas sobre lo que vivimos y lo que aprendimos de todo esto», explicó Lorenzo. Emiliano lo pensó por un momento y luego asintió. «Quiero ir. Si puedo ayudar a que otros niños no se sientan mal, quiero hacerlo». Claudia, conmovida por la madurez de su hijo, apoyó la decisión. Durante las semanas siguientes, Lorenzo y Emiliano prepararon juntos su presentación. Lorenzo escribió un discurso reflexivo y emotivo, mientras que Emiliano practicaba hablar frente a un espejo, ensayando las palabras que quería compartir. Finalmente, llegó el día de la conferencia. El auditorio estaba lleno, con cientos de personas esperando escuchar su historia. Lorenzo abrió la presentación, hablando sobre los valores que guiaban a su familia y cómo el incidente en el restaurante había sido una experiencia transformadora. Luego, llegó el turno de Emiliano. El niño, vestido con un pequeño traje, caminó hacia el micrófono con paso decidido. Aunque al principio parecía un poco nervioso, respiró profundamente y comenzó a hablar con una claridad sorprendente. «Hola, mi nombre es Emiliano. Quiero contarles algo que me pasó. Un día, fui a un restaurante con mi papá, pero no me dejaron entrar porque dijeron que no me veía como alguien que podía estar ahí. Eso me hizo sentir muy mal, pero mi papá y mi mamá me explicaron que no era mi culpa». Hizo una pausa, mirando al público con ojos sinceros. «Aprendí que no importa cómo te veas, todos merecemos respeto. Y también aprendí que, aunque algunas personas se equivocan, pueden aprender a ser mejores». El auditorio estalló en aplausos. Emiliano sonrió tímidamente y regresó al lado de su padre, quien lo abrazó con orgullo. La conferencia terminó con una ovación de pie, y muchos asistentes se acercaron a agradecerles por compartir su historia. De regreso a casa, Lorenzo reflexionó sobre lo lejos que habían llegado desde aquel día en el restaurante. Nunca había imaginado que un momento tan doloroso se convertiría en una oportunidad para inspirar a otros. Un cierre inesperado. Una tarde, unas semanas después de la conferencia, la familia Salazar recibió una carta de La Vanguardia.
Era una invitación para una ceremonia especial, la inauguración de un programa de becas en honor a Emiliano, diseñado para apoyar a niños en situaciones vulnerables. El día del evento, la familia llegó al restaurante, que había sido transformado en un lugar lleno de vida y color. En una esquina, un cartel mostraba el nombre del programa, Becas Emiliano, por un futuro lleno de oportunidades. Los dueños del restaurante dieron un emotivo discurso, agradeciendo a la familia Salazar por su paciencia y por convertir una experiencia difícil en un motor de cambio. Lorenzo, conmovido, subió al escenario para compartir unas palabras. Esto es una prueba de que incluso los momentos más oscuros pueden ser la semilla de algo maravilloso. Espero que este programa inspire a muchos niños a seguir adelante y a creer en sí mismos, sin importar las adversidades. Emiliano también fue invitado a hablar, y aunque estaba un poco abrumado por la atención, aceptó el micrófono. Gracias por hacer esto. Espero que los niños que reciban estas becas sean muy felices y logren cosas increíbles. Al final del evento, Emiliano se acercó a Lorenzo y Claudia. ¿Creen que ahora todo estará mejor?, preguntó. No podemos cambiar el mundo de un día para otro, hijo, respondió Claudia, pero cada pequeña acción cuenta. Y tú ya hiciste mucho por cambiarlo. La familia regresó a casa esa noche con el corazón lleno de esperanza. Emiliano, mirando por la ventana del auto, pensó en todo lo que había aprendido. Aunque era solo un niño, entendía que su historia había tocado muchas vidas y que, de alguna manera, había ayudado a que el mundo fuera un lugar un poco más justo. El legado de Emiliano. Con el tiempo, el programa de becas creció y ayudó a decenas de niños a alcanzar sus sueños. Emiliano continuó siendo un símbolo de resiliencia y fortaleza, recordándole a todos que incluso los más pequeños pueden tener un impacto gigante. Esa experiencia dejó una marca imborrable en los Salazar. Nunca olvidaron que, aunque la vida puede ser injusta, también está llena de oportunidades para transformar el dolor en algo hermoso. Y así, con un futuro brillante por delante, continuaron su camino, sabiendo que juntos podían enfrentar cualquier cosa. Y así concluimos nuestra historia. Espero que hayan disfrutado del viaje de Emiliano, un niño que nos enseñó que, a veces, las adversidades nos pueden llevar a un futuro mucho mejor de lo que imaginamos. Si te conmovió y te inspiró esta historia, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más relatos emocionantes como este. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!